Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Negocios Televisión. Enseguida les daremos todos los detalles de lo ocurrido en Ucrania, en esa frontera entre Rusia y Ucrania. Antes sepan que estamos a punto de conectar también y de poder darles en directo la comparecencia de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, el alto representante de Exteriores de Rusia, acerca de todo lo que está ocurriendo precisamente en esa frontera entre Rusia y Ucrania, en el que se produjo la semana pasada un ataque al sur de Briansk, en suelo ruso, perpetrado en teoría, según las fuerzas de seguridad rusas, por militares ucranianos que dispararon a civiles, y esta misma mañana se ha producido un nuevo ataque que también ha denunciado Rusia. Esta vez es en la otra región fronteriza, en Kursk. Ha causado daños en las instalaciones energéticas. El gobernador de la región, de hecho, ha indicado que como resultado de ese ataque, una aldea se ha quedado incluso sin luz. Antes de ir con Lavrov, detalles de lo ocurrido aquí esta mañana. Marta Vilar, muy buenas tardes. Y después de lo conocido la semana pasada, hoy de nuevo Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano en territorio ruso cerca de la frontera con Ucrania. Esta vez ha sido en otra región fronteriza, como les decimos, esta vez en la región de Kursk. Y por cierto, se han causado también daños en la infraestructura energética. El gobernador de la región incluso ha indicado que como resultado del ataque, una aldea se ha quedado sin luz, sin electricidad. La región rusa limita con la provincia ucraniana de Sumy y es objeto de ataques frecuentes desde el inicio de la campaña militar de Rusia en Ucrania. Este mismo lunes, en la región vecina de Belgorod, que limita con la provincia ucraniana de Kharkov, el gobernador también ha dicho que la defensa antiaérea de Rusia ha derribado 3 misiles en Novi Oskol y que un hombre ha sufrido heridas de metralla. Bueno, pues hasta ahí lo ocurrido, que está soliviantando evidentemente la zona y que está, bueno, pues elevando más si cabe la tensión en esa frontera, donde ya saben en todo caso que Rusia invadió hace poco más de un año Ucrania y que desde entonces pues el conflicto solo ha hecho que enervarse. Para paliar, por cierto, las fuertes pérdidas que está teniendo con respecto a los blindados debido a la resistencia ucraniana, Rusia ha recurrido a tanques incluso de los años 60, lo ha asegurado así Reino Unido. También aseguran que el ejército ruso está recurriendo a tanques y vehículos blindados de hace décadas ante las pérdidas que están sufriendo en las unidades. Según dice el ministro británico de Defensa en el último parte que ha dado sobre inteligencia, esos vehículos, aunque están equipados con sistemas más modernos, son más vulnerables a las batallas actuales. El gobierno británico asegura que Moscú recurre a esos tanques que se llaman T-62, un modelo de hace casi 60 años. En fin, todo esto con respecto de lo ocurrido, de lo que estamos viendo entre, insisto, Rusia y Ucrania, y pendientes de la comparecencia de un Sergei Lavrov, de un ministro de Exteriores ruso que está, bueno, pues a punto de comparecer y de explicar un poco cuál es la situación real desde el punto de vista ruso de lo que está ocurriendo especialmente en la frontera entre Kursk y Briansk, que ya la semana pasada acusaron a Ucrania de asaltar formalmente territorio ruso, y en este sentido fue el Pentágono quien frenó una escalada bélica en esa zona, argumentando que tenía información de inteligencia que aseguraba que no habían sido los ucranianos y que frenaría cualquier tipo de ataque que se pudiera producir por esa zona el propio Estados Unidos. Bueno, con todo esto sobre la mesa hay que esperar y ver qué dice el propio Sergei Lavrov. Insisto, en apenas unos minutos, está prevista para las 2 de la tarde, son las 2:05 aquí hora española, hora central europea. Vamos a ver qué dice exactamente el propio Lavrov. Entre tanto, varios asuntos. Por un lado, nos vamos a ir hasta Noruega. Allí han registrado ingresos récords. Hablamos del petróleo y del gas gracias precisamente, o debido, si quieren, por causa de la guerra de Ucrania. El conflicto tuvo un gran impacto en los precios del gas, especialmente en este pasado 2022, y alcanzó máximos históricos en Europa. Esto ha llevado a que algunas grandes capitales destinadas a enriquecerse precisamente con esto, como puede ser Washington o Moscú, pues han salido beneficiadas. Moscú incluso, a pesar de que tuvo que tirar los precios del petróleo, lo logró compensar con otros insumos en las ventas a India o a China, y es verdad que también ha llevado, entre otras cosas, a que Noruega haga unos ingresos récord en materia energética. Marta Isern, ¿qué ha pasado exactamente y cuáles son los números? Buenas tardes. Noruega registra ingresos récord por petróleo y gas gracias a la guerra en Ucrania. El conflicto, recordemos, tuvo un gran impacto en los precios del gas a lo largo de 2022, alcanzando máximos históricos en Europa. Según las estimaciones de la Oficina de Estadísticas de Noruega, el Estado ha obtenido más de 130.000 millones de euros en ingresos por hidrocarburos. De lejos, la cifra más alta jamás registrada. Es casi el triple
respecto a 2021. No es de extrañar si tenemos en cuenta que en 2022 Noruega se convirtió en el mayor proveedor de gas natural en Europa, debido a la fuerte restricción de las entregas rusas y también al aumento de sus propias exportaciones. El país aprovechó y muy bien los precios récord del gas que estuvimos viendo durante el verano pasado, unos ingresos excepcionales que, como decimos, han engrosado, por tanto, los resultados anuales del Estado y que le han valido también al país escandinavo en más de una ocasión el calificativo de especulador de guerra, algo que desde luego Oslo rechaza. Bueno, lo rechaza, pero lo cierto es que los números están ahí y que también efectivamente ha hecho ese año récord en 2022. Nos vamos a desplazar ahora hasta Taiwán. Allí han advertido de que la isla debe estar en alerta por lo que podría ser, dicen, una entrada repentina del ejército chino en las áreas cercanas al territorio. Lo ha advertido el ministro de Defensa taiwanés. China, dicen, que ha intensificado sus actividades militares alrededor de Taiwán en los últimos años, incluidas incursiones casi diarias, dice, de la Fuerza Aérea en lo que es la zona de, la zona aérea, las restricciones que tienen en este sentido, la zona aérea de la isla, de defensa, de identificación de defensa, que se llama. Taiwán, esto sí, no informa de ningún incidente en el que las fuerzas chinas hayan entrado en esa zona contigua, que se encuentran a solo 24 millas náuticas, unos alrededor de 45 kilómetros de la costa. ¿Qué cree el ministro? Bueno, pues que China podría estar buscando excusas para intentar pequeñas escaladas o entradas bélicas en territorios cercanos a Taiwán, intensificando además en la misma línea con la que se está intensificando esa suerte de guerra fría con Estados Unidos, bueno, pues en esa idea de terminar haciéndose China con Taiwán para evitar precisamente la conexión que tiene para con Estados Unidos. Así que importante este detalle. Taiwán, ya lo saben, de todas formas, desde hace más de un mes viene posicionándose del lado de Estados Unidos, intentando precisamente que se le defienda de cualquier tipo de injerencia que pueda haber desde China. Atrás quedó ese respeto que dijo Estados Unidos de una sola China y que Taiwán pertenecía a ese territorio. Ahora ya no es así, incluso, como les decíamos antes, igual que el Pentágono se pronunció al respecto de Ucrania, también lo han hecho en referencia a Taiwán, diciendo que defenderán la independencia de Taiwán en todos los sentidos. Nos vamos a ir hasta Moscú. Lavrov está hablando con distintos embajadores en la Organización de Cooperación Islámica. No está todavía, como pueden ver en pantalla, el propio Sergei Lavrov, pero sí nos vamos a desplazar hasta allí para escuchar precisamente, para seguir esa reunión de la Organización de Cooperación Islámica. Un punto importante, tengan en cuenta que Rusia está intentando precisamente reforzar sus lazos con con distintos estados de los países árabes para en lo siguiente sustituir todo el gas y el petróleo que le compraba Europa y poder tener nuevos socios, en este caso no solo India, que ya ha dicho que a lo largo de todo este año el petróleo lo comprará y lo encontrará allí donde le resulte más barato, y no solo China, sino también buscando precisamente un mayor impulso en comunidades como particularmente Irán, uno de los principales aliados de Rusia, con el desplazamiento de las llamadas flotas fantasma, es decir, cuando Rusia decidió cambiar de banderas los buques para sortear las prohibiciones y los vetos, así como también los distintos topes que se habían impuesto tanto al gas como al petróleo. Nos vamos a ir hasta Moscú, escuchamos ya qué tienen que decir en esa Organización de Cooperación Islámica. And is developing dynamically in multiple areas, such as trade, Несмотря на внешнее давление, Россия всегда будет самым надежным партнером для исламских государств. И можно с уверенностью говорить, что это партнерство открывает все новые перспективы. За последние 3 года товарооборот России с государственной организацией исламского сотрудничества увеличился почти на 30%. Сейчас активно закладывается фундамент для будущего роста. Продолжается развитие ключевых транспортных коридоров север-юг и запад-восток, которые в перспективе могут поменять всю мировую логистику глобальных транспортных потоков. Bueno, están ahí con ese doblaje en inglés sobre el ruso, se hace algo complejo de escuchar, enseguida volvemos hasta allí, intentamos también hacernos con ese doblaje en inglés y trasladárselo a todos ustedes en cuanto particularmente acuda al estrado Sergei Lavrov. Entre tanto les contamos más noticias relacionadas, es verdad, con Moscú. Bielorrusia ha asegurado que 17.000 militares ucranianos están cerca de la frontera de ambos países. La tensión entre ambos también está a flor de piel después de que Bielorrusia haya demostrado ya claramente su posición en el bando ruso. Al respecto de todo esto, Marta Vilar, cuéntanos.
Nuevo episodio de tensión entre Bielorrusia, aliada de Rusia, y Ucrania. Y es que el primer país, Bielorrusia, asegura que 17.000 militares ucranianos están cerca de la frontera entre ambos países. La tensión, desde luego, está a flor de piel entre Bielorrusia y Ucrania. Y bueno, ahora Bielorrusia ha dicho que las fuerzas de su país siguen reforzando la frontera y que están construyendo nuevas defensas, estructuras de ingeniería y una segunda línea de trincheras antitanques. El ministro del Interior de Bielorrusia ha denunciado la presencia de grupos de sabotaje y también de reconocimiento lince trabajando activamente en toda Bielorrusia. Dice que son tropas con formación específica, militares de carrera que están listos para trabajar en cualquier territorio de su país. Así que mucho ojo con el nuevo foco de tensión más bien entre Bielorrusia, aliado de Rusia, y Ucrania. Bueno, y hablábamos antes de Noruega y de cómo se ha enriquecido. Hoy el tráfico aéreo allí se ha interrumpido por un posible fallo de tecnología en el radar. Ha sido en los aeropuertos de Oslo, Stavanger y Bergen. Alrededor de las 10 de la mañana esos sistemas de radar que controlan el espacio aéreo en el sur de Noruega se han topado con una serie de fallos y los vuelos que salían desde el país han sido suspendidos temporalmente. 40 minutos después, es verdad, ya el aeropuerto de Stavanger ha anunciado que el sistema volvía a estar operativo, aunque la capacidad ha seguido al 50% hasta prácticamente hace 10 minutos, en el que aseguran que han solucionado por completo el problema. Lo que no han dado es información de lo que estaba por ocurrir. Y respecto de las noticias económicas, vamos a cambiar de asunto. Les hablamos de, bueno, por un lado un Banco Central Europeo que ya saben que en el día de hoy está teniendo a varios de sus miembros, a Philip Lane o a Holzmann, hablando de cuál debe ser la tasa terminal y hasta dónde debe subir el Banco Central los tipos de interés. En este sentido, Holzmann ha sido bastante agresivo. Hoy hemos conocido un dato que influye y mucho también en lo que piense el Banco Central Europeo, el de PMI del sector servicios. La semana pasada veíamos unas manufacturas por encima de las expectativas. Hoy el sector servicios, que sigue en territorio de contracción, es decir, por debajo de los 50 puntos, de todas formas ha repuntado. El dato del sector servicios se dispara desde los 46,1 hasta los 47,6 puntos, es decir, no solo no hay una contracción, una caída en las expectativas económicas y en el sector servicios, en lo que se está consumiendo, sino que lo que vemos en febrero, lo que hemos visto, son al contrario, subidas. El dato del sector servicios, insisto, sube en los PMIs hasta el 47,6, subida que se apoya en la que ya vimos la semana pasada y también en el dato compuesto, es decir, estamos viendo mejorías claras en los distintos datos de PMI, que no deja de ser más que curioso cuando lo que se supone que estamos haciendo es enfriar la economía. Vamos a intentar trasladarnos, vamos a ver si tenemos un audio también que ustedes puedan escuchar con cierta holgura, y ahí le están viendo ya. Hasta Moscú nos vamos a ir, hasta esa organización de la cooperación islámica, para escuchar a Sergei Lavrov, al alto representante de Exteriores ruso. Опирающегося на принципы устава ООН многополярного мироустройства. Отвергаем агрессивно навязываемые коллективным Западом ультралиберальные ценности. Нынешний год для нас особо символичен. Исполняется 20 лет историческому выступлению президента Путина на встрече глав государств и правительств Организации Исламской конференции в Малайзии. Тогда российский лидер высказался за развитие отношений нашей страны с мусульманским миром в качественно новом формате. России был предоставлен статус наблюдателя, при этом уважаемым международным объединением. Тем самым были заложены основы нашего партнерства, ориентированного на совместный поиск адекватных ответов на многочисленные вызовы современности. Стержневым механизмом нашего диалога в продвижении перспективных взаимовыгодных проектов стала созданная в 2006 году группа стратегического видения России и исламский мир, которую возглавляет глава Республики Татарстан Аслан Нургалиевич Минниханов. За прошедшие годы в ее рамках был дан старт различным полезным инициативам, призванным содействовать укреплению атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами. Сегодня дальнейшему наращиванию сотрудничества способствует широкая общественная поддержка. Bueno, Sergei Lavrov, el alto representante de Exteriores ruso, explicando los insumos y la alta colaboración que ya existen para con los países árabes. No ha destacado en este momento concreto a una Irán que es verdad que durante el año pasado fue uno de los principales compradores de petróleo ruso y además fue también quien le ayudó, insisto, como comentábamos al principio, a trasladar el crudo bajo banderas de otros países, bajo lo que se llaman barcos de bandera falsa,
en lo que se denominó la flota fantasma, bueno, a trasladar el crudo más allá de las fronteras europeas, sorteando, por tanto, los topes que le había impuesto la Comisión Europea. Habla también de cooperación, Sergei Lavrov, de un nuevo comienzo y de reforzar unos lazos frente al nuevo escenario que se ha abierto, dice, de bloques en el mundo. Importante también estos datos de Lavrov. Enseguida conectamos otra vez, enseguida les contamos qué más se está cociendo allí y sobre todo cuáles son los acuerdos a los que pueda llegar Lavrov en concreto con esos países de la cooperación islámica. Pero les estábamos hablando de Europa, del Banco Central Europeo y de las dificultades que estaba encontrando el Banco Central Europeo en que la política monetaria, en que las subidas en los tipos de interés permearan y repercutieran precisamente en la economía. En este sentido, Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, ha hablado sobre esas presiones inflacionistas. Asegura que hay indicadores de que los precios de los alimentos y el mercado laboral están sufriendo presiones al alza. Esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que aunque ellos suban los tipos de interés, existen otro tipo de cuestiones. Viene a ser como reconocer que el problema de la inflación no pertenece a la demanda y por lo tanto no es fácil de atajar desde el prisma de la política monetaria. Es decir, el Banco Central Europeo, a través de su economista jefe, Philip Lane, reconoce que hay poco que hacer desde el propio BCE. Exactamente qué ha dicho esta mañana en esa reunión a partir de las 11 de la mañana donde ha detallado la política del Banco Central Europeo. Marta Vilar, cuéntanos. Habla Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, y lo hace para hablar, entre otras cosas, de inflación. Bueno, lo que ha dicho es que todavía hay indicadores de que los precios de los alimentos y el mercado laboral están sufriendo presiones al alza. Y mucho cuidado con lo del mercado laboral, porque de momento tenemos un desempleo que más o menos se ha mantenido estable, pero ojo, porque si se desata el paro, habría que ver también cuáles son las consecuencias económicas. El economista jefe del Banco Central Europeo ha dicho que las presiones de otros focos, es decir, las commodities de energía, las commodities que no son energéticas, también los cuellos de botella, ya están empezando a amainar esas presiones. Pero eso sí, Lane ha vuelto a lanzar una advertencia sobre la inflación subyacente, que era ese dato que más subía en la última cifra del IPC que conocíamos la semana pasada, subía del 5,3 al 5,6 y que además la subyacente es lo que más preocupa al Banco Central Europeo. Bueno, pues Lane ha dicho que, bueno, por las subidas que siguen viéndose en la inflación subyacente, el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo los tipos más allá de la reunión de marzo, la que va a ocurrir dentro de unos días. Sin embargo, bueno, Lane ve un punto de luz. Dice que el mapa de calor de la inflación indica que aunque las presiones inflacionistas todavía son altas, hay algunas pistas sobre un cierto alivio en esas presiones inflacionistas. Bueno, presiones efectivamente que se alivian, dice, hay un cierto alivio. Bueno, pues ya lo veremos. Sobre todo porque lo que estamos viendo con los últimos datos de inflación son en realidad subidas, especialmente en una inflación subyacente que es la que marca la pauta de si el consumo real, porque si quitamos la energía y los alimentos frescos, que es lo más volátil, y por lo tanto nos centramos en la cesta real de la compra del ciudadano, y aún así sigue subiendo y además lo hace con más fuerza que la inflación, que la tasa de inflación normal, pues eso lo que quiere decir es que claramente no se está contrayendo, no hay un problema en la demanda, sino que evidentemente los precios suben por otras razones. Bien porque la energía ha repercutido en el transporte lo está haciendo en el resto de la cadena productiva, o bien por alguna otra cuestión de este estilo que parece mucho que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y menos que ver con la política monetaria. En todo caso, siguen en esa misma línea. Por cierto, que al respecto de eso, las ventas minoristas sí que están cayendo, cayeron en el mes de enero un 2,3% respecto al 1,8% esperado. Esto quiere decir también que dentro del entorno que vemos, la inflación está llevando a beneficio a las empresas. Esto es un dato que trasladaba además el propio Banco Central Europeo la semana pasada y era una alerta peligrosa, es decir, existe una inflación importante y no tiene tanto que ver con que la economía esté funcionando bien, sino con que pasan dos cosas, una, la guerra entre Rusia y Ucrania, y otra, que hay empresas que efectivamente están logrando elevar su facturación gracias a esas subidas de precios. Bueno, yo no sé si es esto o no, pero desde luego las ventas minoristas en Europa cayeron por encima de las expectativas en enero. En fin, todos estos detalles en clave económica, en clave europea y en cuanto a los activos del mercado, un mercado que, por cierto, en el día de hoy está cosechando, lo va a cosechar, varios datos de confianza. Bueno, pues lo que estamos viendo son movimientos especialmente en el mercado del oro. Una vez más, datos de enero de 2023, ya de este año,
una vez más, Turquía vuelve a ser el gran vencedor, vuelve a ser quien sea el líder mundial en compra de oro. Marta, tienes también estos datos. Hablamos de 565 toneladas de oro, es el nivel más alto registrado según los datos del propio Consejo Mundial del Oro. En enero, Turquía se ha postulado como el mayor comprador de oro de todo el mundo. En total ha comprado 23 toneladas de oro. El país ahora posee 565 toneladas de este metal precioso, el nivel más alto registrado según los datos del Consejo Mundial del Oro. En total, los bancos centrales de todo el mundo han agregado 31 toneladas netas de oro a sus reservas en enero. Ya se han aumentado sus compras en un 16% desde el mes anterior, desde diciembre. El Banco Popular de China y el Banco Nacional de Kazajistán han sido el segundo y el tercer mayor comprador de oro en este mes de enero. Turquía, ha estado acumulando oro durante varios meses ya y ha sido el mayor comprador del metal entre las autoridades monetarias del pasado año. Pero, sin embargo, el oro también es un producto básico popular dentro de la población turca, que, por cierto, sus hogares lo utilizan como protección contra las presiones monetarias e inflacionarias. Así que ahí tenemos uno de los datos del día. Turquía siendo el mayor comprador de oro en enero. Vamos con tres noticias económicas ahora en clave empresarial. Por un lado, hablamos de Credit Suisse. Harris Associates, uno de los principales accionistas de la entidad, ha vendido la participación total en el banco. Se pone fin de esta manera a esos lazos después de unas casi 20 décadas, 20 años, 2 décadas de propiedad, aumentando, eso sí, la presión sobre el liderazgo del banco suizo. Hemos visto una caída importante a lo largo del día, pero es verdad que también hemos visto cómo se ha ido recuperando la propia compañía tras conocerse este tipo de noticias. De hecho, la inversión ya se cerró en los últimos 3-4 meses del pasado año, según ha dicho el propio director de inversiones en acciones de Harris Associates. Una firma que ya había ido reduciendo en todo caso la participación en la entidad, lo hizo en 2021, volvió a caer esa participación hasta apenas un 5% en el pasado año y ahora, insisto, ha salido por completo de Credit Suisse. Es importante porque supone un cambio relevante en un accionariado que, insisto, llevaba 20 años contando con la presencia de Harris Associates y que ha decidido salir, abandonar, sin detallar el porqué ni los motivos de la entidad suiza. Otra entidad protagonista en el día de hoy en mercado, Aston Martin, protagonista en la bolsa británica, evidentemente. La compañía ha llegado a subir un 11% a lo largo de la sesión y todo esto se debe a la Fórmula 1. Ya saben que ayer Fernando Alonso, el piloto español, quedó tercero. Dicen que los Aston Martin ahora cuentan, por cierto, con motor de Red Bull, pero lo cierto es que Aston Martin sí está cotizando esas subidas también al alza y lo tienen en el gráfico, como en el día de hoy sí que se ha visto potenciada simplemente por la subida de imagen de marca. De hecho, desde que todo esto ha empezado a ocurrir, desde que se habla de que Aston Martin ahora posee mejores motores y que puede competir en ese mundial, es verdad que la compañía ha ido subiendo casi un 30% a lo largo desde que se disparó esa rumorología. Y ya que estamos hablando de coches, vamos a hablar de Tesla, el fabricante de vehículos electrónicos o eléctricos, que ya anunció que iba a construir en México una fábrica en Monterrey al calor de la Inflation Reduction Act, es decir, al calor de las noticias y de las ayudas que permite y van llegando desde Estados Unidos, que ya saben que con esa Inflation Reduction Act permite que todas las empresas dedicadas a las renovables, a las nuevas energías o a la implementación de una nueva línea tecnológica, pues tengan una serie de ayudas y beneficios o incluso descuentos que les aplican, porque reciben unas ayudas extra. Por ejemplo, si van a vender vehículos, tienen ayudas de hasta un 20% que les permiten hacer descuentos en el precio de sus vehículos. En base a esto, Tesla anunció la construcción de una fábrica de vehículos en Monterrey, en México, donde se va a beneficiar de estas ayudas, y lejos de frenar la obtención de estas ayudas, ha seguido hacia adelante. De hecho, la propia Tesla ha anunciado que va a bajar los precios. Hace unos días Elon Musk, a quien veían en pantalla, ha asegurado que, con la anterior bajada ya había repuntado la demanda de vehículos. Ahora los precios de los Model S se van a reducir en $5.000. La versión básica va a costar en torno a 90.000 frente a los 95.000 que valía antes, y la variante de rendimiento alto costaría en torno a 110 en lugar de 114. ¿Por qué estas bajadas? Insisto, piensen ustedes que si estos vehículos, de los que se van a hacer entrega con estos descuentos, insisto, comprados en dólares, reciben una bajada de en torno al 7, 5, 8%, que es en lo que están estas tres bajadas,
En realidad, aún le sale a cuenta a un Elon Musk que, aun sumando la anterior bajada, no veríamos cómo, veríamos cómo la Inflation Reduction Act en realidad les premia. Porque si el vehículo está bien fabricado y al ser de energía limpia, no contaminante y de con un salto tecnológico importante, todo esto demostrable ante la administración americana, bueno, pues podría incluso conseguir el 20% del precio del vehículo, algo a lo que no ha llegado. Es decir, que Tesla lo que está haciendo es vender más a costa de recibir las ayudas estadounidenses. En fin, todo esto fuera de nuestras fronteras, en España. Bueno, pues importante la aprobación de la ley de paridad de género, que va a obligar a que los consejos de administración de las empresas estén compuestos por al menos un 40% de mujeres. Es decir, se va a imponer una cuota similar a la que ya tienen o autoimpuesta en el gabinete de gobierno. Un proyecto de cuotas de género que se va a aprobar en probablemente mañana, el Consejo de Ministros de mañana martes, antes de ser enviado al Congreso. La ley busca establecer, como les digo, que se incluya al menos un 40% de género representado por parte de la mujer en las distintas juntas de administración y consejos de administración. Si se aprueba finalmente en el Congreso, esto se aplicaría a todas las empresas que cotizan en bolsa antes del 1 de julio del 24, es decir, poco más de un año para implementar todo esto, y para todas las empresas que tengan al menos 250 empleados o ganen 50 millones de euros, también sería obligatoria esta medida. En fin, medida importante que haría evidentemente variar por completo la composición de muchos de los consejos en nuestro país, en España. Bueno, de nuevo trasladándonos a Estados Unidos, hemos hablado en numerosas ocasiones del gasto que tiene que hacer en el pago de intereses, por mucho que suban los tipos de interés. Bueno, las empresas también tienen que afrontar esos costes millonarios por repunte. Por ejemplo, hablando de clubes, si hablamos del Fútbol Club Barcelona, solo para pagar el Camp Nou tiene que pagar 1.000 millones en intereses, que es un 40% del gasto del equipo. El propio Fútbol Club Barcelona decidió rescatar esa forma de Spy Barça, que se llamaba, con el fin de tipos al 0%. Después de tener durante 15 años el proyecto sobre la mesa, el equipo azulgrana lo ha iniciado la construcción de de todo el campo en general y de todo el espacio aledaño al Camp Nou en 2023. Un club que va a financiar la obra con ingresos, dice, del propio estadio, pero a esos 1.500 millones que cuesta la construcción va a haber que sumarle 1.000 millones en intereses. Esto además va a subir, porque los asesores financieros de la entidad ya dicen que hay que refinanciar todo esto en los próximos años con la consecuente extensión de los tipos de interés. O sea, que los tipos de interés repercuten directamente, como podemos ver y como queda absolutamente claro, Marta Vilar, en algunas empresas e incluso en clubes de fútbol. Muchas veces hablamos de cómo Estados Unidos ha disparado su gasto, entre otras cosas, por el pago de intereses de deuda, debido a la subida de tipos de interés tan fuerte y que, bueno, ha provocado también subida para los costes de financiación de Estados Unidos. Suben los intereses y también le sube el gasto, por lo tanto, a muchos países, pero también a muchas compañías, empresas también de sectores que, bueno, pues quizá no asociaríamos directamente con sectores muy afectados por subidas de tipos. Hablamos de equipos de fútbol, incluso como el Fútbol Club Barcelona, porque solo para pagar el Camp Nou el club va a tener que pagar 1.000 millones de euros en intereses, y esto es un 40% de todo el gasto del equipo. Recuerden que el Fútbol Club Barcelona decidió rescatar la reforma del Spy Barça con el fin de los tipos al 0%. Después de tener durante 15 años el proyecto sobre la mesa, hay que recordar que el primer boceto data de 2006, bueno, el conjunto azulgrana decidió iniciar la construcción en 2023, cuando los tipos ya estaban, bueno, pues en niveles estratosféricos respecto a lo que habían sido años anteriores. Al escenario macroeconómico adverso se le sumó también la maltrecha economía, con una deuda neta de 608 millones de euros y también la necesidad de vender activos para cuadrar las cuentas. El club pretende financiar la obra con lo que genera el propio estadio, pero a los 1.500 millones de euros de la construcción se le van a sumar además 1.000 millones de euros en intereses. Un combo que va a subir el precio porque los asesores financieros de la entidad ya les han advertido de que habrá que refinanciar en los próximos años, también con la consecuente extensión de esos tipos de interés. Bueno, pues hasta aquí algunas de las noticias del día. Por cierto, que tenemos también, noticia de última hora sobre Estados Unidos
y el techo de deuda. Enseguida se la contamos en apenas 2 minutos y analizamos también el mercado a estas horas de la tarde.